buenas tardes, amigos, buenos días o buenas noches, no sé a qué hora nos estén viendo, pero nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta ocasión, que la verdad tenemos un invitado muy, muy especial, un experto en la materia del tema que trataremos el día de hoy, y me da muchísimo, muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio al licenciado Gustavo Cázares García, quien puedo decir con mucho orgullo que ha sido mi profesor en diversas materias durante la licenciatura y a quien le agradezco muchísimo que nos haya otorgado este tiempo para consultar aquí algunas cositas de seguridad social. Muchísimas gracias, profesor. Al contrario, compañero Velázquez, es un placer estar con usted y con el auditorio. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, antes de comenzar, quisiera mencionar una semblanza curricular acerca de quien nos acompaña el día de hoy. Y pues bueno, el licenciado Gustavo Cázares García se ha desempeñado en su carrera profesional. Bueno, primero, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesionalmente se ha desempeñado como servidor público en la propia universidad de 1981 a 1983, desempeñando cargos como abogado y asesor jurídico de la Oficina del Abogado General de la propia universidad y en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Así también ha sido abogado de la Coordinación General de Asuntos Laborales de la Secretaría de Energía, Minería e Industria Paraestatal de 1983 a 1989, y de ese mismo año hasta 2018, fue asociado y fundador del despacho Álvarez del Castillo Vargas y Asociados Sociedad Civil. Así también es muy importante mencionar que el profesor cuenta ya con 40 años de docencia en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y es profesor de asignatura definitivo por oposición de las materias de Derecho Individual del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Igual de importante es mencionar que el profesor también cuenta ya con dos obras muy relevantes en el tema escritas, que son Derecho de la Seguridad Social del año 2007, editado y publicado por Porrúa, que al día de hoy ya va en su 5ª edición, y también Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de este año 2020. Entonces, como podrán ver, pues es un experto en la materia. Para mí, yo lo considero una voz autorizada para precisamente hablar del tema que nos constriñe el día de hoy. Y el tema del día de hoy es derechos de los trabajadores en materia de seguridad social. Y bueno, profesor, para comenzar ahora sí con las preguntas, me gustaría preguntarle en un primer paso, ¿qué es y cómo entender la seguridad social? Porque a veces se llega a reducir la seguridad social a un tema contable o a un tema únicamente de pensiones. Y pensamos que la seguridad social solo son pensiones, que es un apartado importante, pero bueno, usted nos ha enseñado, a quienes hemos tenido la fortuna de ser sus alumnos, que la seguridad social es algo mucho más grande, mucho más importante y mucho más complejo. Así que, profesor, ¿qué nos podría decir? ¿Qué es y cómo deben los trabajadores entender a la seguridad social? Por favor, profesor. Con mucho gusto. A la seguridad social la debemos entender como un sistema organizado de protección contra las consecuencias de los distintos riesgos a los que una persona se encuentra expuesto durante el transcurso de su vida y que le permite y coadyuva para que pueda desarrollarse física e intelectualmente en sociedad y vivir con dignidad en ese trayecto de su existencia, en donde podríamos inclusive retrotraernos un poco, ¿sí? Como lo dijo Sir Winston Churchill, de la seguridad social debe proteger de la cuna a la tumba, pero su servidor considera que la seguridad social protege
desde el momento de la concepción de la persona hasta después de su muerte, extendiéndose su protección a los familiares de la persona en cuestión, de la persona de que se trate. La seguridad social, también dentro de esta misma idea, la podemos entender como una política de Estado, que es fundamental. El Estado es quien precisamente debe y está obligado a asumir la responsabilidad de instrumentar todo un conjunto de normas jurídicas que le den cabida a ese sistema y que con ello se cumpla el fin último del Estado, que es el de brindar bienestar a todos y cada uno de sus integrantes. Así es como podríamos entender en principio, ¿sí?, a la seguridad social. Ahora bien, la seguridad social, en efecto, como usted lo menciona, no se reduce meramente a los aspectos de pensiones o a los aspectos de protección a la salud, como es de que generalmente se le concibe. La seguridad social es amplísima. La seguridad social, como lo mencioné en un momento anterior, ¿sí?, comprende la protección a las distintas, a las consecuencias de las distintas contingencias a que nos encontramos expuestos en el devenir de nuestra existencia. Así tenemos que se protege las consecuencias de los riesgos de trabajo, ¿sí?, que son accidentes y enfermedades acontecidas en ejercicio con motivo del trabajo y que producen incapacidades temporales, permanentes parciales, permanentes totales, o que desafortunadamente también llegan a producir la muerte, y entonces en este desafortunado evento se protege también a los beneficiarios del trabajador. También la seguridad social protege las consecuencias de riesgos ordinarios de vida, esto es, enfermedades y accidentes que no tienen relación con el trabajo, con la actividad productiva de las personas, sino que son accidentes o enfermedades a los que todo individuo, toda persona, también estamos expuestos. Protege también un aspecto importantísimo, el evento de la maternidad. La mujer trabajadora en esa condición, cuando decide el tener una familia, entonces también está protegida por la seguridad social, al igual que su bebé, ¿sí? Se le protege también en su calidad de mujer y madre trabajadora. También la seguridad social cubre el evento de la invalidez, la contingencia de la invalidez. Esta entendida en una concepción mucho más amplia de la que el común de las personas lo conocen, que es la circunstancia de que el trabajador, a consecuencia de un accidente o de una enfermedad ordinarios, se vea privado de desempeñar, de poder continuar desempeñando su trabajo habitual, su actividad económica, de manera total o de manera parcial, pero que no pueda obtener un porcentaje superior al 50% de lo que venía devengando hasta antes de la fecha del acontecimiento de ese riesgo, de ese accidente o de esa enfermedad. También la seguridad social protege las consecuencias de lo que es el desempleo. Aun cuando en México, en su sistema jurídico de seguridad social y de protección al trabajador asalariado, no incluye técnicamente con propiedad un seguro de desempleo, sí comprende medios alternativos de protección a esta contingencia, como es el que el trabajador se quede sin trabajo a una edad avanzada, específicamente a los 60 años de edad,
Si tiene 60 años de edad y cumple con otros requisitos establecidos en la normatividad en materia de seguridad jurídica, como son los periodos de espera, que son semanas, X número de semanas de cotización acumuladas, ¿sí? Entonces, también se le protege. Igualmente, también la seguridad social protege a un sector que al día de hoy es mucho más importante que en el pasado, debido a que se ha incrementado sustancialmente su número, que es al de las personas consideradas como viejos en edad avanzada, y viejo dicho con todo respeto y con toda veneración. Entonces, cuando el trabajador cumple 65 años o más y también tiene cumplidos otros requisitos previstos en la normatividad legal, entonces también se le protege, ¿sí? También tenemos que tanto a madres como padres trabajadores que han procreado hijos, y estos son pequeños, entre los 43 días de nacidos y los 4 años de edad, los hijos de dichos trabajadores, de tales trabajadoras, están protegidos con el servicio de guarderías, ¿sí? Asimismo, la seguridad social protege de estos riesgos a otros sectores de la sociedad que no solamente son los trabajadores asalariados, sino también a trabajadores independientes, a ejidatarios, a comuneros, a colonos, a pequeños propietarios, inclusive a los propios patrones, personas físicas que tienen a sus servicios trabajadores, también los protege. La seguridad social se extiende más allá de lo que son las consecuencias de estos riesgos que acabo yo de mencionar, para complementar la protección a toda persona, como lo son los servicios sociales y las prestaciones de solidaridad social, en donde podemos encontrar como ejemplos de esta protección la existencia de servicios funerarios, la existencia de centros de capacitación para el trabajo, la existencia de centros vacacionales, porque no debemos perder de vista que toda persona, todo humano, pues no únicamente vino al mundo a trabajar, sino también dentro de su desarrollo físico e intelectual, pues tiene necesidad de una ocupación óptima de su tiempo libre, y para ello es necesario el que tenga la oportunidad y las condiciones propicias para acceder a servicios de recreación, a servicios de cultura. Entonces, como ustedes, amable auditorio, han escuchado, la seguridad social es un sistema y una política que pretende ser universal, esto es para todas las personas, pero también integral, tanto en contra de las consecuencias de los riesgos en que nos encontramos cuando desempeñamos una actividad productiva, como cuando nos vemos en situación de retiro, así como también estas prestaciones de solidaridad social que he mencionado, en donde también encontramos la posibilidad de desenvolvernos óptimamente como personas. Entonces, así es como podemos entender a la seguridad social, compañero, escuchas de esta plática. Muchas gracias, profesor. Me parece que es bastante abundante la manera en la que nos refiere todo lo que pueda abarcar la seguridad social, o al menos la mayoría de aspectos que cubre la seguridad social y que tiene como objetivo. Bueno, la intención de estas pláticas, como lo platicaba con usted anteriormente, pues es acercar todos estos temas a las personas que, sin haber estudiado derecho, pues es necesario y es importante que conozcan esta información. Entonces, al respecto de la seguridad social, profesor, yo le preguntaría, ¿cuáles son los derechos más relevantes o los derechos marco que debemos o que tienen las y los trabajadores en materia de seguridad social? ¿Cuál es ese cúmulo de derechos
a los que ellos deben de tener acceso. Muy importante que me haga usted esa pregunta, porque igualmente trascendente es para las personas que nos estén escuchando el conocer cuáles son sus derechos. En la medida en que así acontezca, es de que mejor podrán exigir, porque como lo voy a mencionar en breve, se trata de derechos que pueden ser exigibles al Estado, ¿sí? No es de que el Estado esté haciéndonos una concesión graciosa de protegernos, no, está cumpliendo con su obligación, ¿sí? El fin último del Estado y el gobierno que lo representa es proporcionar a su sociedad, a sus integrantes de la misma, bienestar común. En términos generales, los principales derechos que los trabajadores y las trabajadoras tienen en el marco de la seguridad social son el de que sus patrones, ¿sí?, los inscriban al régimen de seguridad social que les corresponda, ya sea como trabajadores en general o como trabajadores que presten sus servicios a alguna entidad o dependencia de la administración pública, sea federal o local. Entonces, con eso es de que el trabajador ya está dado de alta ante el régimen de protección que le corresponda, y es entonces que administrativamente ya está en posibilidad de poder exigir la protección contra las consecuencias de estos riesgos que acabo yo de listar, así como también de exigir el que se les proporcione esos servicios y esas prestaciones de carácter social. Siendo muy importante el hacerles conocer que el hecho de que sea el patrón el que esté obligado a inscribirlos, a darlos de alta en el sistema de seguridad social que les corresponda, ¿sí?, ante la omisión del patrón, el trabajador, la trabajadora, tienen el derecho de exigir a la institución de seguridad social en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el que los inscriban, ¿sí? Y estos organismos están obligados a hacerlo, deben actuar de buena fe, escuchando la petición de la persona de que se trate y con los datos esenciales del patrón, como es el nombre, la ubicación, la actividad económica a la que se dedica, el puesto que desempeña el trabajador, el salario que devenga. Con eso la institución de seguridad social tiene para poderle empezar a brindarle los servicios, la protección, tratándose del riesgo en particular cuya consecuencia esté enfrentando. Entonces, amable auditorio, muy importante que sepan que en forma personal pueden solicitar el que la institución de seguridad social los inscriba, los dé de alta, y así entonces poner en marcha el mecanismo de protección. Otros derechos que tienen las personas en el marco de la seguridad social, pues como lo mencioné, es el de recibir protección en contra de las consecuencias de estos distintos riesgos. Ahora, ya en particular, según sea el seguro de que se trate, serán las prestaciones a las que se tenga derecho. Brevemente las voy a mencionar. En tratándose del acontecimiento de un riesgo de trabajo que produzca incapacidades o muerte, pues tienen derecho a prestaciones en especie como son atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, aparatos de prótesis y ortopedia, servicio de rehabilitación, y prestaciones en dinero como son subsidios, como son indemnizaciones, en su caso pensiones, en el evento de la muerte del trabajador o de la trabajadora, sus beneficiarios como son su cónyuge, su concubina, concubinario, sus hijos menores, hasta los 16 o hasta los 25 cuando estén estudiando. Estos tienen derecho también a recibir prestaciones en especie, como ya las mencioné, pero también en dinero,
como son el otorgamiento de pensiones de viudez, pensiones de orfandad, a los padres que dependan económicamente del trabajador, también en su caso se les puede proteger mediante el otorgamiento de una pensión. Y lo mismo vamos a observar en tratándose del seguro de enfermedad general, aquella que no tiene vínculo con la actividad productiva, en donde el trabajador que se vea incapacitado tiene derecho a recibir esas prestaciones en especie que he mencionado, y también tiene derecho a recibir prestaciones en dinero como son subsidios mientras perdura la incapacidad. En tratándose de la mujer trabajadora embarazada y que ha dado a luz, tiene derecho a que se le expida una licencia de incapacidad por 42 días anteriores al parto, 42 días posteriores al mismo, con goce de salario, vía el otorgamiento de un subsidio, dado que quien lo paga es la institución de seguridad social, no es el patrón, ¿sí? También tiene derecho a la atención especializada, gineco-obstétrica y pediátrica. Tratándose de la condición de invalidez, también se les otorga una pensión, además también de asignaciones familiares, que son ayudas complementarias a esa pensión, pero que se les otorgan a los familiares del trabajador ya mencionados. También, en su caso, si el trabajador, ahora ya pensionado, a consecuencia de ese estado de invalidez, por sí mismo no se puede asistir en la satisfacción de sus cuidados básicos, como son los de alimentación, los de cuidado de la salud, se les otorga otra ayuda denominada ayuda asistencial, precisamente. Luego, tratándose de los seguros de cesantía en edad avanzada, que como les mencioné, es una alternativa de un seguro de desempleo, y en la eventualidad de la vejez y que ya pasa a condición de retirado el trabajador, tienen derecho a obtener también su pensión, las asignaciones familiares, la ayuda asistencial. En tratándose del seguro de guarderías, tiene derecho a que la institución de seguridad social le brinde los cuidados necesarios a sus menores hijos en su primera infancia, como es cuidado médico preventivo, alimentación y educación, pero recreativa, lúdica, ¿sí? Y tratándose ya de prestaciones sociales, bueno, pues ahí encontramos, como ya les mencioné, el de capacitación en el trabajo, el de centros recreativos, centros culturales. En general, estos son los derechos que tienen los trabajadores, así como también sus beneficiarios provenientes de las distintas leyes de seguridad social. Muy bien, profesor. Muy bien. Entonces, me parece que podríamos dividir a estos derechos en dos grandes grupos, que uno sería estar registrados, es decir, que el patrón realice ese registro con todo lo que conlleva, y después todo el cúmulo de prestaciones, ya sea en especie o en dinero, a los que tienen derecho las personas aseguradas y sus beneficiarios. Entonces, partiendo de aquí, profesor, me gustaría hacerle una tercera pregunta para, para nuestro auditorio. ¿Cómo se pueden hacer efectivos estos derechos si eventualmente el trabajador o el beneficiario se dan cuenta que están siendo violentados? Esto es, o que no los registren, como ya nos mencionaba ahorita al inicio de su respuesta anterior, o bien que teniendo derecho a una prestación, no se las otorguen. ¿Qué les recomendaría a estas personas para poder hacer válidos y exigir realmente esos derechos? Sí, compañero. La forma en que las personas que son sujetos de protección de la seguridad social por parte de las diversas instituciones de la materia son las siguientes. En primer lugar, como abogado, yo me permito sugerir al amable auditorio que agoten primeramente una etapa conciliatoria con su patrón,
que no estén pensando desde el primer momento en que voy a entrar a un litigio, a un pleito ante los tribunales. No, siempre es pertinente agotar el diálogo con el patrón, el hacerle notar que como trabajador, como trabajadora, tiene derecho de estar inscrito en el sistema de seguridad social y que para ello necesita de que el patrón cumpla con la obligación de inscribirlos, de registrarlos. Porque de esa manera, si venturosamente se puede lograr que el patrón cumpla con su obligación, pues no vamos a tener que buscar a un abogado, ya sea de oficio o sea independiente y al que hay que pagarle sus honorarios para que en su patrocinio demande a la institución de seguridad social. Entonces, por ello, primeramente es pertinente agotar el diálogo. Nunca sale sobrando. Ahora que si ya es infructuoso, pues entonces se puede exigir al Instituto Mexicano de Seguro Social, y aquí preciso a la institución de seguridad social, como es el citado organismo, o en su caso el ISSSTE, ¿sí? Porque ya no le tenemos que ver la cara al patrón. Si el patrón incumplió con su obligación, pues él ya incurre en responsabilidad y tendrá que enfrentar todas sus consecuencias ante la institución de seguridad social. Pero por lo que hace al sujeto protegido, al trabajador, a sus beneficiarios, entonces ya si es absolutamente necesario, pues entonces ya puede hacer uso de los medios de defensa que las propias leyes le conceden. Así, a manera de ejemplo, tenemos que se puede intentar un recurso administrativo de inconformidad ante la propia institución de seguridad social que le está negando algún servicio, alguna prestación, ya sea por omisión del patrón en el cumplimiento de su obligación de inscribirlos, o ya sea por cuestiones de orden internas y administrativas de la propia institución de seguridad social, que aplicando criterios o políticas que no se ajustan a la ley, sean el producto de la negativa del servicio o negativa de las prestaciones a los asegurados y a sus beneficiarios. Esos recursos que son, por así decirlo, para hablar con palabras llanas, con palabras simples, son pequeños juicios que se instauran en contra de la institución de seguridad social ante ellos mismos, ante dependencias especializadas en conocer de esas inconformidades. Pero también se tiene la posibilidad de irse directamente ante los tribunales competentes. En particular, tratándose de trabajadores asalariados que lo son de un patrón cualquiera, ¿sí? Tenemos que la ley federal del trabajo y la ley del seguro social prevén que los conflictos nacidos de la aplicación e interpretación de la ley del seguro social serán tramitados ante hoy todavía en algunos estados la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En otros estados en donde ya se instauraron los tribunales del trabajo con motivo de la reforma que se hizo a la Constitución para sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje por jueces del trabajo, pues entonces ante estos jueces del trabajo es de que se interpondrá una demanda en un procedimiento que se denomina conflictos individuales de seguridad social. Y entonces ya sea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la competente, o los tribunales federales en materia de trabajo, ¿sí? que son también los competentes a la luz de la reforma constitucional que he mencionado, ante ellos es de que se presenta la demanda, ante ellos es que se tramita el juicio y ya obtendremos un laudo o una sentencia en donde se resuelva sobre la petición del asegurado o de sus beneficiarios. Y desde luego, también se encuentra previsto
la instancia del amparo. Si el laudo o la sentencia que se pronunciara le fuera desfavorable al asegurado o a los beneficiarios de este, pues entonces pueden impugnar esas resoluciones en vía de amparo. Es un amparo denominado directo ante un tribunal colegiado de circuito para que esta instancia federal resuelva si concede o no concede el amparo para efecto de resolver sobre la inconformidad del ciudadano denominado quejoso en el amparo. Entonces, estos son los medios de defensa, los medios de cómo el sujeto de protección de la seguridad social, tratándose particularmente de los trabajadores asalariados de patrones en general, se tiene previsto en la legislación. También los trabajadores al servicio del Estado tienen sus medios de impugnación semejantes, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias de verdad por su compromiso con las personas, con la sociedad en general, como usted nos lo comparte en clase y hoy nos lo comparte aquí. De verdad que es muy valioso. Creo que para todos el contar con una voz con tanta experiencia, con tanto trayecto también en la materia. Y al respecto, profesor, ya para terminar y cambiando un poquito el tema, ya no son preguntas en general, sino quisiera preguntarle acerca de sus dos obras, que tengo por aquí las dos, que esta es la primera que usted sacó, y posteriormente esta es la más reciente que sacó este año. Profesor, platíquenos, porque también afortunadamente nos ven estudiantes de Derecho, y aunque no sean estudiantes de Derecho, platíquenos qué podemos encontrar en sus obras, de qué tratan y dónde también las podemos encontrar por si a alguien le interesan, profesor. Bueno, compañero Velázquez, le agradezco la publicidad. Primeramente, permítame a usted y permítame el gentil auditorio expresarles que estas dos obras fueron concebidas por su servidor como una forma de poder plasmar en el papel los conocimientos que como estudiante de Derecho y después como profesor y como abogado he tenido a lo largo de los años, pensando fundamentalmente al escribirlas en que fuesen instrumentos útiles, herramientas útiles para quienes lean, no solamente para el estudiante o el estudioso del derecho, no, sino para cualquier persona que viendo el índice de ambas obras van a encontrar, considero, una buena fuente orientadora, una buena fuente de información con que enterarse precisamente de qué es la seguridad social, cómo es de que debe verse instrumentada en la práctica, cuáles son, fundamentalmente, cuáles son esos derechos a los que yo de una manera enunciativa me he referido con anterioridad, pero que ahí encontrarán más a detalle, ¿sí? ¿Cuáles son esos derechos? Y también el cómo hacerlos valer, ante quiénes y de qué manera es de que se pueden las personas que a quienes están dirigidas las normas de seguridad social se pueden defender y pueden hacer valer esos derechos. Entonces, esencialmente, es lo que puedo decir de esas obras, que fueron concebidas para ser medios de información en alguna medida sencillos, porque no siempre es posible el redactarlo de esa manera, toda vez de que pues, el derecho tiene sus peculiaridades y también sus complicaciones de concepción. Pero estimo que para cualquier persona que las lea, pueden entenderlas fácilmente, sin gran dificultad lo pueden entender, además de que cuentan con referencias de jurisprudencia, esto es, de los criterios que los tribunales federales han venido sosteniendo
a lo largo de la existencia de estas leyes sobre su interpretación, lo cual también vendrá a ilustrar en mejor forma lo que en lo personal yo expreso en las mismas. Entonces, esto es lo que yo puedo referir en términos generales de mis obras, y bueno, pues las mismas se pueden adquirir primordialmente en las librerías de Editorial Porrúa, que muy gentilmente, muy agradecidamente tengo, ha aceptado el publicarlas, y que tengo conocimiento de que existen muchas librerías de esta prestigiada editorial en todo el país, en todas las ciudades del país, pues ahí las pueden adquirir, ¿sí? Esto es lo que pudiera yo comentarles de mis obras. Pues muchas gracias, profesor. Ya para el auditorio que muy amable y gentilmente nos ha visto, pues bueno, ya saben dónde encontrarlas. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle. Espero que en otra ocasión podamos abordar algún otro tema con todo esto que está sonando mucho acerca de todas las reformas que se vienen, que han estado planeándose, ley del Infonavit, sistemas de ahorro para el retiro, ley federal del trabajo, etcétera. Muchísimos temas que ojalá pues más adelante tengamos nuevamente la oportunidad. Reitero mi agradecimiento, profesor, y pues bueno, le mando un afectuoso abrazo. El agradecido soy yo, tanto a usted como al amable auditorio que tiene a bien escuchar estas charlas, y que espero que en alguna medida les hayan resultado interesantes y también útiles. Que pasen ustedes muy buen día. Hasta pronto. Hasta luego, profesor.